Seatusca, el hombre del maíz. Leyenda de los Pech, pueblo originario de Honduras. Esta leyenda está extraída del libro Guerra de Serpientes y otras leyendas americanas de Ana María Yuba. El hombre se llamaba Seatusca y cazar era su oficio. Una tarea muy importante porque en esa época los Pech todavía no sabían cultivar y solo podían comer carne de caza y frutos silvestres. En esa zona del bosque no había animales grandes, pero vivían todos los que hacían falta para que Seatusca pudiera llevar carne a su familia. Una tarde el cazador llevaba a la aldea varias huatusas, unos roedores que los Pech suelen asar a las brasas, y un cuzuco, así le llaman en Honduras al quirquincho o armadillo. Estaba contento porque a su mujer le gustaba mucho el cuzuco y sabía prepararlo de una manera deliciosa. Ya se veía acercándose a la aldea y dando los 3 silbidos que su mujer conocía tan bien. Ella vendría corriendo a abrazarlo. Pero entonces se desató una tormenta tremenda. Seatusca nunca había visto caer semejante cantidad de rayos y de agua. Los rayos eran peligrosos, no solamente podían caerle encima, sino también incendiar el bosque. Tal vez por eso el cazador se decidió a pasar el río crecido en medio de la tormenta. En otra oportunidad hubiera esperado a que bajara un poco la correntada. Como era un buen nadador, se metió valientemente en el agua debajo de la lluvia, con sus presas atadas a la cintura, y comenzó a cruzar el río. Nadaba a buen ritmo ya en el centro de las aguas cuando de pronto se le apareció una enorme serpiente. Era la serpiente arcoíris, la temible piricata. Seatusca no tuvo tiempo ni de sacar su cuchillo. La piricata abrió sus gigantescas mandíbulas y se lo tragó. Las serpientes no tienen dientes y tragan a sus presas enteras. Gracias a eso, Seatusca no murió. Fue a parar sano y salvo al vientre del animal. Y allí vivió durante meses enteros, alimentándose de los animales y las plantas que tragaba la piricata. Cuando los jugos gástricos inundaban el lugar en el que vivía, el hombre se trepaba a las paredes de carne para sobrevivir. Y cada vez que la serpiente salía del agua y se echaba a descansar y a calentarse al sol, en algunas playas del río, el cazador aprovechaba para cortarle un pedazo desde adentro con su cuchillo. Se estaba construyendo un túnel para escapar. Solo si el monstruo lo digería, hubiera podido pasar por su orificio natural, convertido en heces, y eso era lo que quería evitar a toda costa. Las heridas le causaban al animal un terrible dolor. Cada vez que le cortaban por dentro sin entender lo que pasaba, la piricata se zambullía otra vez en el río y se hundía hasta las profundidades. Cavando en la carne, Seatusca había llegado por fin desde el interior hasta la piel de la serpiente. Un solo corte lo separaba ya de la libertad. En cuanto sintió por los movimientos del animal que estaba saliendo a la superficie, se preparó para escapar. De un solo tajo perfecto abrió el cuero y se encontró por fin libre. Dolorida, la serpiente se echó otra vez al agua. Pero, ¿dónde estaba ahora Seatusca? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no reconocía nada de lo que veía, ni la playa, ni la vegetación. ¿Y qué era ese río inmenso al que no se le veían las orillas? Lo que había sucedido era que a lo largo de muchos meses, la piricata había navegado por el río hasta llegar al mar. El cazador se encontraba ahora en una tierra extraña, en mitad del océano. Se llevó la mano a la cabeza y se tocó el cráneo pelado. La angustia de vivir en la panza de la serpiente le había hecho caer todo el pelo. Seatusca no lo sabía, pero había llegado a una tierra sagrada que ningún ser humano había conocido antes. Era el lugar donde comienzan todas las cosas. Para ver lo que había a su alrededor, se trepó a un árbol muy alto y desde allí distinguió el humo que salía de una zona donde por lo visto debía haber gente. Caminó y caminó hasta llegar a una choza de paja muy grande y muy bonita. Al acercarse más, vio a muchas mujeres trabajando en el campo cerca de la casa. Se ocupaban de unos vegetales extraños que nunca había visto antes en toda su vida. Las muchachas eran 9 y por muchas razones esas plantas eran distintas a las que conocía Seatusca, que nunca había visto maíz. Cada planta parecía crecer a su propio ritmo. Unas estaban floreciendo, en otras la flor había dejado lugar a una especie de fruto alargado, envuelto en hojas verdes. En otras las mazorcas habían empezado a echar grano.
Seatusca todavía no lo sabía, pero esas 9 muchachas eran las madres del maíz. Las mujeres lo recibieron con mucha amabilidad y lo invitaron a vivir con ellas. El primer día le enseñaron a reconocer y cosechar las mazorcas maduras. Seatusca estaba muerto de hambre y cuando vio que ponían a cocinar el maíz en una enorme olla, se preparó para probar una deliciosa comida. ¡Qué sorpresa se llevó cuando vio que las muchachas olían el maíz cocido con deleite y después lo tiraban a la basura! Unos días después, las madres del maíz se dieron cuenta de que su invitado tenía costumbres muy raras. Después de que ellas se dormían, Seatusca iba a revolver los restos y se comía el maíz que habían olido. «Seatusca, no comas, eso es basura», le dijeron. «¿Cómo puede ser que no te alcance con olerlo como a nosotras?». Y no pasó mucho tiempo sin que vieran algo todavía más incomprensible. El hombre buscaba un lugar alejado y se escondía para agacharse y eliminar algo de color marrón, que olía muy mal por un orificio que ellas no tenían. «Queremos saber qué estás haciendo, Seatusca. ¿Es algo bueno?». Seatusca no sabía cómo explicarles que cuando uno come también tiene otras necesidades. Las muchachas eran seres mágicos, no eran humanas y no tenían intestinos. Pero tanto quisieron probar cómo era eso de comer y tanto insistieron y rogaron que por fin Seatusca, para darles el gusto, les fabricó a cada una un práctico intestino de cuero y ellas se lo pusieron adentro de la panza. Así pudieron aprender a comer el maíz y les gustó muchísimo más que solamente olerlo. Seatusca pasó años enteros con las madres del maíz, pero no podía olvidarse de su gente, de su esposa, de sus hijos y de los otros pech que vivían en la aldea y que tantas veces sufrían hambre. No siempre había buena casa y más de una vez faltaba carne para comer. Ahora había aprendido a sembrar, cuidar y cosechar el maíz y también almacenarlo. Si tuvieran esos maravillosos granos siempre disponibles, ya nunca pasarían hambre. «Entendemos lo que te pasa», le dijeron las muchachas, «y te ayudaremos a volver porque estamos agradecidas». «Pero yo no solamente quiero volver», dijo Seatusca, «también quiero llevar el maíz a mis hermanos». «Está muy bien, pero esos hermanos tuyos son muy descuidados, amigo. Si les llevas el maíz, tienen que aprender a cuidarlo. Es importante que no lo tiren por ahí, aunque tengan mucho, que no se lo den a los animales sucios, que lo protejan y lo guarden». «Por supuesto», dijo Seatusca, «yo les explicaré cuáles son las condiciones. Pueden confiar en mis hermanos». «También Seatusca tendrá que cumplir con algunas condiciones», les dijo a las demás la mayor de las mujeres. Entonces le explicaron lo que tendría que hacer. «Para que el primer maíz crezca fuerte y sano durante 3 meses, nadie puede tocarle, ni siquiera tu mujer ni tus hijos. Todos querrán saber de dónde salió el maíz, pero a nadie se lo tienes que contar». Las muchachas le dieron 3 clases de maíz, el rojo, el amarillo y el pintado, que hoy ya no existe más. Era un maíz puro, sin cascarita, y cada grano tenía el tamaño de una ciruela. Le dieron también la canoa más rara del mundo, un lagarto mágico que obedecía todas sus órdenes. Seatusca se montó en el lagarto. El animal cruzó nadando el mar, remontó el río contra la corriente y lo dejó finalmente en la tierra de los pech, cerca de un manantial de agua dulce a donde las mujeres iban a buscar agua. Seatusca quería saber si su mujer todavía estaba viva y si todavía se acordaba de él, y probó a dar los 3 silbidos con los que se encontraban en otros tiempos. Qué enorme alegría sintió cuando su mujer vino corriendo y lo quiso abrazar llorando sin poder creer lo que veía en sus ojos. «Todavía no, mi querida esposa, no me toques», dijo Seatusca, retrocediendo y esquivando sus caricias. «Tengo que respetar lo que me ordenaron las madres». La mujer no entendía nada, pero estaba dispuesta a aceptar todo lo que le pidiera su marido. Era él, pero estaba tan raro, sin un solo pelo en la cabeza, completamente desnudo y además se le había achicado. Cuando fue a traerle ropa se dieron cuenta de que solo le serviría la ropa de su hermano pequeño. Entonces ella comprendió que su marido había vuelto convertido en un ser muy distinto del hombre común que era cuando desapareció. Al llegar a la aldea les avisó a sus hijos que su padre estaba otra vez en este mundo, pero no tenían que tocar porque ahora era diferente, era espíritu. Seatusca le ordenó a su mujer que preparara una choza especial para él solo. Allí vivió encerrado durante 3 meses. Todos los días le traían agua y comida.
Cuando por fin llegó el verano, comenzó a preparar la tierra para sembrar tal como le habían enseñado las madres del maíz. Primero limpió una parcela, arrancó todas las hierbas y las matas que allí crecían, y dejando la tierra pelada, lista para recibir las semillas. Pero no sembró toda la tierra, como lo hace hoy cualquier campesino. Seatusca tenía poderes mágicos que le habían dado las muchachas de la isla. Sembró solamente 4 matas de maíz en cada esquina, las regó y a los 9 días toda la tierra estaba cubierta de plantas que fueron apareciendo por sí solas. Cuando llegó el momento de la cosecha, Seatusca les enseñó a los Pech cómo cosecharlo, cocinarlo y comerlo. Les enseñó a guardar el grano y a molerlo para obtener harina. La gente estaba feliz. Ahora no dependían de la caza y de la pesca, ahora tenían comida asegurada para todo el año. Era mágico y maravilloso. Pero como suele pasar con todo lo que abunda mucho, al poco tiempo, todos se olvidaron de las épocas en que el maíz no existía. A pesar de los consejos y las amenazas de Seatusca, tenían tanto maíz que ahora lo despreciaban y comenzaron a descuidarlo, a tirarlo a la basura, a dárselo de comer a los animales, incluso a los cerdos. Y así fue como desapareció el primer maíz, el maíz gigante y maravilloso con sus granos del tamaño de ciruelas que les habían dado a los humanos las madres del maíz. Desde entonces, los Pech solo pudieron cosechar ese maíz común que conocemos todos. Por supuesto, todos en la aldea tenían curiosidad por saber cómo y dónde había conseguido Seatusca esa planta extraordinaria capaz de terminar con el hambre. El cazador se quedaba callado cuando le preguntaban. Recordando la promesa que les había hecho a las madres, no quería contar nada. «No sé», decía, «vaya uno a saber de dónde habrá salido». Para entonces los humanos habían descubierto otro uso muy interesante del maíz. Si se lo dejaba fermentar, se podía obtener una bebida que hacía a la gente divertirse, llorar y pelearse, y también soltaba la lengua. Un día emborracharon al hombre del maíz y lograron hacerlo hablar. Esta historia que están leyendo aquí se la contó Seatusca a sus vecinos, y por haber revelado el secreto de las madres del maíz, tuvo que despedirse de este mundo. Pero el maíz había llegado para quedarse. Gracias a Seatusca, las personas ya no volvieron a sufrir hambre como antes de que existiera. El pueblo Pech le quedó para siempre agradecido y su recuerdo se convirtió en leyenda. Esta es la leyenda Seatusca, el hombre del maíz, leyenda de los pueblos Pech, pueblo originario de Honduras. Extraída del libro Guerra de Serpientes y otras leyendas americanas de Ana María Shua.